Muy bien, buenos días para todos, familia metropolitana. Tal como Maite me presentaba, mi nombre es Miguel Vargas, yo soy fonoaudiólogo, en este momento líder del grupo de FOM del programa de fonoaudiología. Vengo a compartir con ustedes los consejos de atención para el paciente sospechoso positivo. Ahí se me cortó el título, sospechoso positivo por COVID-19. Y bueno, es un poco charlar acerca de lo que el fonoaudiólogo hace. De hecho, agradezco la invitación de la Dirección de Investigaciones a este espacio porque sé que hay aquí conmigo muchos profesionales de diferentes ramas de la salud y esto me va a servir incluso para promocionar la profesión de la fonoaudiología, que dentro del equipo de salud a veces digamos que no hay todavía la claridad de cómo nosotros podríamos o podemos vincularnos a la atención del paciente específicamente, y es una de las cosas que, o uno de los focos que vamos a tratar en la presentación. Específicamente tratamos todos los problemas de glutorios y de disfagia que a raíz del COVID-19 se han potencializado dentro, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos. En el derrotero de la presentación voy a hablar acerca de una introducción sobre el COVID, lo que es, lo que ha sido. Vamos a hablar sobre la protección personal, las consideraciones asociadas con las pruebas de tamizaje, porque dentro del proceso de abordaje terapéutico del fonoaudiólogo se ha descrito en la literatura que los procesos de abordaje, específicamente con el paciente de COVID, no deben ser procesos de abordaje protocolizados o protocolos de abordaje evaluativo, sino precisamente pruebas de tamizaje, debido a que la atención debe ser rápida en busca de una precaución para los profesionales de salud. Luego hablaremos de unas consideraciones asociadas a la evaluación clínica e instrumental. Nosotros hacemos, dentro del proceso evaluativo de la deglución o de la ingesta, diferenciamos la valoración, generamos una valoración clínica que genera el terapeuta y generamos una evaluación instrumental que genera o realiza un equipo. Estas evaluaciones instrumentales están catalogadas un poco o están proyectadas hacia la participación del radiólogo, específicamente con lo que en Colombia denominamos cinedeglución o faringografía, técnicamente denominado videofluoroscopia, y con la participación del otorrino, específicamente en la FIS o en la evaluación fibroendoscópica de la deglución. Terminaremos con algunas consideraciones asociadas a la intervención y las conclusiones del espacio. ¿Qué es el virus? La historia nos contará muchas cosas. En muchos años, proyectándonos, la historia nos va a contar muchas cosas. La historia nos va a contar que por primera vez en mucho tiempo, las calles quedaron solas. Que muchos de los sitios emblemáticos del mundo dejaron de ser turísticos por algunos meses. Eso nos contará la historia. La historia nos contará que tuvimos miedo, muchísimo miedo, que sabíamos que nos enfrentábamos, de hecho, que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, aunque ahorita el doctor nos acaba de decir que llevamos 30 años trabajando con la vacuna del SARS-CoV. Sin embargo, esta nos cogió de sorpresa, ¿no? No creo que sea mentira decir que nos colocó entre las cuerdas. La historia nos contará que el aprendizaje se hizo en el camino. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, empezamos a saber a qué nos enfrentábamos en la medida en que transcurría el tiempo. Y que por primera vez en el siglo y que por primera vez en el nuevo milenio, la raza humana se vio doblegada por una gente que no veíamos. ¿Ok? La historia nos contará que nos quitaron el contacto físico, dejamos de vernos cara a cara, que para salvarnos teníamos que apartarnos, que teníamos que separarnos, que no podíamos tocarnos, que no podíamos saludarnos, que no podíamos juntarnos en reuniones familiares o de amigos, que no podíamos besarnos. La historia nos contará que para poder mantener la vida, o que la vida dependía del no contacto con el otro. Eso nos empezará a contar la historia. Eso tendremos que contarle a nuestros hijos cuando estén grandes, o eso nuestros hijos tendrán que contarle a sus hijos cuando estén grandes. La historia definitivamente nos contará que perdimos muchísimo, perdimos millones, perdimos desde cualquier punto de vista, ¿no? Seguramente algunos dirán, bueno, ganamos algunas formas de ver las cosas, ganamos algunas formas de priorizar la vida, ganamos algunas formas de protocolizar la salud, ganamos algunas formas de mantenernos unidos, si es que la raza humana en algún momento podrá mantenerse unida. Sin embargo, la historia también desde algunos puntos de vista nos dirá que perdimos. Nos contará que en diciembre del 2019 estalla un brote de infección en China,
llamado SARS-CoV-2, causando en tan solo 3 meses una pandemia, una catástrofe mundial. La historia nos contará que el 11 de marzo del 2020, con más de 4.000 personas fallecidas y más de 118.000 casos reportados en 114 países del mundo, el mundo entero entró en cuarentena bajo la declaración de pandemia declarada por la OMS. La historia nos contará que 2 meses después, bajo el brote del primer pico, Italia, España, Francia, Estados Unidos tenían picos enormes de infección. La pasaban muy mal en ese momento. El mundo entero lloraba las primeras muertes y contemplaba cada uno desde su perspectiva y desde su emoción, atónitos, el caos que, por ejemplo, en Italia, en aquel mayo del 2020, enfrentaba una muerte sin precedentes, muertes continuas sin precedentes. La historia nos contará con la recomposición mundial de procesos sociales, culturales y hasta políticos. El mundo entraba en una nueva normalidad que hasta ahora en nuestros países continúa. En los países de Occidente continúa. Una nueva normalidad que nos quitaba el rostro y nos ponía una máscara para salvarnos, claro está. El mundo entraba en una nueva normalidad, la economía mundial se iba a pique, muchas empresas en el mundo desaparecían, la industria en quiebra y la esperanza, algunos quizás la habían perdido, otros quizás las podríamos haber mantenido o las seguimos manteniendo, pero que la esperanza se quebraba en cualquiera, en todos, la esperanza se quebraba. La historia nos contará que hacia finales del 2020 el temor de un nuevo pico llegaba con variantes de la enfermedad, variantes de las que ahora estamos hablando, de las que ahora hablamos un poco más, de las que ahora sabemos que son mucho más infecciosas, quizás un poco menos letales, pero mucho más infecciosas. Pero también la historia nos contará que hacia finales de 2020 y de una manera sorpresiva y rápida, ya lo veníamos hablando, apareció la posible solución o las posibles soluciones. La historia nos contará finalmente que hacia junio del 2021, bueno, esto realmente es un dato de hace unos días. Hacia junio del 2021, hacia finales de junio del 2021, 178 millones de personas en el mundo fueron infectadas por el SARS-CoV-2 y definitivamente perdimos porque 3.864.000 personas ya no están. Algunas familiares, algunas amigas, algunas colegas, algunos conocidos. La historia definitivamente nos contará que perdimos. Quizás luego nos deje saber que volvimos a levantarnos como raza humana, como profesionales de salud, volvimos a levantarnos como sociedad. Esperamos que sí. Pero definitivamente ya hay un hito en la historia de la humanidad y la historia nos lo contará. ¿Qué aprendimos? Que se transmite de persona a persona a través de gotículas o aerosoles y que entra en el cuerpo humano por la boca, la nariz o los ojos. Y ahí es donde yo quiero explicarles a muchos de ustedes por qué la fonoaudiología tiene una participación conjunta en esto. Y en este esquema les voy a presentar un corte sagital del cuerpo, y resulta que estamos en cabeza y cuello. El fonoaudiólogo trabaja, su objeto de estudio dentro de la fonoaudiología colombiana, la fonoaudiología mundial, es la comunicación humana y sus desórdenes y todo el aspecto funcional comprendido en sistema estomatognático. El sistema estomatognático es un conjunto de estructuras y órganos participantes de cabeza y cuello en espacios funcionales como boca, nariz, faringe, laringe, esófago, en donde se representan o materializan funciones para el cuerpo. Estas funciones específicamente definidas como masticación, deglución, habla, succión en el recién nacido y el proceso respiratorio. Abordamos 5 funciones estomatognáticas vinculadas exclusivamente al desarrollo del sistema, a la transformación anatómica y funcional del sistema y a procesos biológicos naturales del cuerpo, como el proceso de alimentación. Ese proceso de alimentación se gesta o se lleva a cabo a partir de una acción funcional denominada la deglución. Y resulta que dentro de las acciones funcionales del sistema estomatognático, todas generan gotículas y aerosoles. Todas. Ahí, cuando encontramos que un paciente con COVID debe alimentarse naturalmente por vía oral, bueno, de poder hacerlo, debe alimentarse naturalmente por vía oral, cada ingesta, cada tragado, cada deglución es un factor de riesgo para las personas que están en su conjunto o en su contexto. Cada persona con COVID deglutiendo en un ambiente intrahospitalario es un factor de riesgo para el profesional de salud. Y entonces ahí entramos los fonoaudiólogos a verificar. Porque muchos de estos pacientes con COVID, ya lo sabemos nosotros, dado las repercusiones respiratorias que mantiene, o muchos de estos pacientes post-COVID, después de procesos de intubación, dados
digamos que las repercusiones que esto tiene para la estructura laringea, sobre todo, que es una de las estructuras más importantes en la función deglutoria, dada este fenómeno, es que nosotros los fonoaudiólogos entramos en participación con el paciente sospechoso, positivo o post-COVID. Les voy a explicar un poco el funcionamiento de la deglución. Rápidamente, la deglución es una acción funcional secuencial de labios a esfínter esofágico superior, incluso podríamos denominarla que a esfínter esofágico inferior, vinculando en ella la fase esofágica de la deglución, cuyo objetivo es transportar el bolo del alimento, transportar el alimento procesado, porque tiene que procesarse para poderse ingerir, procesado de la boca al estómago. Esa acción comienza con un procesamiento de alimento en boca, denominado específicamente masticación, y esta masticación miren la pantalla, en acción conjunta entre labios, dientes, lengua, paladar, istmo faríngeo o istmo de las fauces, faringe como un elemento o un tubo contráctil, laringe y esófago, hace todo un proceso secuencial de transporte del alimento. El punto más importante aquí, más importante para la vida aquí, está en que la laringe con ayuda de sus músculos intrínsecos y extrínsecos y ayuda de su cartílago epiglótico, generan un proceso de cierre, sellado de la vía aérea, protección de la vida para que el alimento pase por detrás. ¿Qué es detrás? Detrás es el tubo esofágico, que se abre solamente cuando el alimento viene de arriba hacia abajo. A veces también se abre cuando el alimento viene de abajo hacia arriba, pero esto, digamos que no atañe a una acción funcional, natural, ¿no? Entonces la laringe toma y se cierra con la participación de muchas estructuras, se cierra en pliegues vocales, se cierra los pliegues vocales, se cierran las bandas ventriculares y también se cierra la epiglotis. Hay 3 protecciones. ¿Por qué 3? ¿Por qué no solo una? ¿Por qué 3? Porque protege la vida. El alimento no tiene nada que hacer por el camino viejo. Es que se le fue por el camino viejo, se le fue por la laringe o intentó irse por la laringe. Nada tiene que hacer el alimento en la laringe y peor, nada tiene que hacer el alimento en tráquea o en pulmones. Esto, en la tercera edad, sobre todo, que es donde pasa muy usualmente, genera neumonías aspirativas y esto genera riesgo de muerte. Cuando encontramos a un paciente COVID entubado o un paciente COVID posintubado, encontramos que la laringe sufre un trauma y que sus pliegues vocales traumatizados no permiten o no generan en un momento consecuente, no permiten o no generan un cierre funcional. Esto genera riesgo de aspiraciones y penetraciones. Ahí es donde el fonoaudiólogo actúa. Ahí es donde el fonoaudiólogo debe evaluar por ejemplo, en el paciente postintubado, evaluar la correspondencia de una vía oral o la necesidad de una vía alternativa. Y por eso es que estamos aquí presentando este espacio. Cierro aquí, doy por entendido un poco la acción funcional de la deglución y continúo. En el abordaje de la deglución específicamente se exige la realización de procedimientos generadores de aerosoles, entendidos ahora como AGPS, generadores de aerosoles. Por esto la importancia de nuestro trabajo terapéutico dentro de los espacios o servicios asistenciales del paciente con COVID, específicamente aquel paciente no por el COVID, sino por las repercusiones que tiene el COVID sobre la funcionalidad deglutoria, específicamente sobre la acción respiratoria y la estructura laringea, ¿ok? Por eso nuestra participación ahí. Bien, como consejos, comenzábamos primero con la protección personal. Y aquí debo presentarles un documento, se llama Lineamiento de Atención Fonoaudiológico para el Paciente con COVID-19. Este documento fue liderado por un consenso de expertos a nivel nacional y respaldado conceptual y académicamente por el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos. En este consenso participamos 2 profesores de la Universidad Metropolitana, 2 profesores del programa de fonoaudiología, el profesor Jimmy Alvarado y mi persona, como autores. En el consenso se muestra entonces una tabla de presentación de bioseguridad, de elementos de bioseguridad para la atención del paciente sospechoso positivo o sospechoso confirmado por COVID-19. Dentro de la utilización de EPP
tenemos la higienización de manos, la mascarilla quirúrgica, la mascarilla N95, las gafas de protección, la careta, el gorro, la bata antifluido, los guantes, las polainas, el overol y en algunos servicios preferiblemente la utilización de la escafandra. Dividimos por servicio, digamos que en función a la aplicabilidad del quehacer del profesional en cada uno de esos servicios, y donde ustedes encuentran una X, preferiblemente la utilización. Se aconseja la utilización del elemento de protección personal. Entendimos que debíamos dar pautas a nuestros colegas de atención en cada uno de los servicios y empezamos a abordar la necesidad de utilización de EPP en servicios de cuidado intensivo neonatal y pediátrico, en servicios de cuidado intensivo adulto, en servicios de hospitalización y urgencias, en servicios de consulta externa, en servicios de atención domiciliaria. Y cuando visualizamos la atención domiciliaria, no solamente visualizamos la atención en casa, sino un punto muy importante en aquel momento. Esto se hizo hacia mayo del 2020. Un punto muy importante en aquel momento. En Colombia hoy aún es válido hablar de ello porque mantenemos las normas de bioseguridad en calle, y es no solo pensar en el terapeuta domiciliario en la atención con el paciente, sino pensar en el terapeuta domiciliario en el transporte hacia el paciente y en el transporte hacia su casa. ¿Ok? Porque debe focalizarse. Terapeuta domiciliario no solamente tiene riesgo de infección con el paciente, sino además tiene riesgo de infección con en el transporte, con los demás ciudadanos. Entonces, visualizamos esos puntos, además de el cuidado en los el cuidado personal o el cuidado la utilización de elementos de protección personal en el servicio de cuidados paliativos y en áreas de evaluación de la videofluoroscopia y la FIS, la evaluación fibroendoscópica de la deglución, en donde puntualmente en algunos centros el paciente debía movilizarse hacia los diferentes servicios, por ejemplo, el servicio de radiología si no hay, por ejemplo, un fluoroscopio portátil, ¿bien? O un angiógrafo portátil. Bien, entonces estos son necesariamente las sugerencias. Quien esté interesado podría encontrar este documento, Lineamientos de Atención del Paciente con COVID-19, en la página principal del Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos. No me voy a detallar en ello, mostré la tabla, no me detallaré en ellos porque ya no tengo el tiempo para eso. Bien, sigamos al siguiente punto, tamizaje, consideraciones asociadas con las pruebas de tamizaje de la deglución. Resulta que para yo evaluar la deglución como fonoaudiólogo tengo muchas estrategias o podría tener muchas estrategias. Sin embargo, muchas de esas estrategias conducen a la necesidad, sobre todo cuando hacemos valoraciones funcionales, a la necesidad de ingesta por parte del paciente. Cuando llevamos a esa necesidad de ingesta, me encuentro con que el protocolo más utilizado a nivel mundial es la evaluación clínica o la evaluación clínica de la deglución más utilizada, el protocolo más utilizado a nivel mundial es el mecanismo de evaluación clínica volumen viscosidad, se denomina así. Su creador o su principal creador, porque fue un grupo, es su equipo de trabajo en Mataró, su principal creador fue o es el doctor Pere Clavé, gastroenterólogo español, gastroenterólogo catalán. Y el mecanismo de evaluación clínica volumen viscosidad me habla que para poder valorar la necesidad o la pertinencia de una vía oral en un paciente, debo generar una valoración de diferentes consistencias a diferentes volúmenes de alimento. ¿Ok? Porque un paciente puede penetrar o aspirar con 10 mililitros de agua, pero no con 5. O, dependiendo, algunas particularidades funcionales, como la tonicidad muscular, la coordinación muscular, la rapidez en el movimiento, aspectos muy vinculados a la cualidad y cuantificación de la acción muscular, podría ser al revés. Podría penetrar con 5, pero no penetrar con 10 mililitros o no penetrar con 15 mililitros. Mecanismos de exploración clínica, volumen, viscosidad me dice que debo evaluar con 5 mililitros, 10 mililitros y 20 mililitros de 3 consistencias diferentes: líquidos, néctar y pudding o sólidos. Eso pudiese variar en algunos casos. Pero cuando yo hago esto en un paciente positivo por COVID, sospechoso por COVID o post-COVID, estoy teniendo un alto porcentaje de riesgo, porque lo que estamos haciendo aquí es precisamente probar la deglución del paciente, y al probar la deglución del paciente se origina la máxima acción protectora. Generalmente en los casos de disfagia se origina, o de sospecha de disfagia, se origina la máxima protección del cuerpo, la máxima protección de la vida en cuanto a la deglución, y es el reflejo de tos. Y resulta que el reflejo de tos es una de las acciones funcionales en la ingesta que más gotículas o más aerosoles podrían generar. Entonces nos dimos cuenta y nos enfrentamos en la pandemia COVID, en la contingencia COVID,
que nosotros no podíamos entrar a una consulta con un paciente sospechoso o positivo a ir a generarle tos, porque iba a ser obviamente un nivel alto de riesgo para el profesional. Entonces entendimos que muchos de los protocolos que tenemos en la literatura, que la ciencia, la investigación en fonoaudiología, en el desarrollo de los 60 años que tiene fonoaudiología en Latinoamérica, no podíamos utilizarlos porque eran potenciales generadores de tos. Empezamos a entender esto y nos dimos cuenta que tendríamos que hacer transformaciones, que las transformaciones teníamos que hacerlas visualizadas en algunos puntos de prevención y que esos puntos de prevención tendría que ser, uno, definir realmente si el paciente es sospechoso o confirmar si el paciente es positivo por COVID. De igual manera, entender que cualquier persona podrá ser sospechosa por COVID hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? En aquel momento era una frase muy de rutina, es sospechoso por COVID hasta que se demuestre lo contrario, para entender un poco la dinámica de utilización de los EPP, ¿no? Aquí empezamos a coarticular la información. Verificar la disponibilidad de EPP. En aquel momento nos dimos cuenta que muchos de los centros hospitalarios adolecían de elementos de protección personal, porque fue tanta la necesidad de los elementos de protección personal y el desecho de estos elementos, porque además son desechables, que nos hacían falta. Ya hoy de pronto esta conducta no es mucho más flexible, digamos que tenemos mucho más elementos porque nos preparamos en el desarrollo de la pandemia para ello, pero igual hay algunos lugares todavía en donde los elementos completos, y en Barranquilla los he visto, en donde los elementos completos de protección personal adolecen para el profesional. Entonces es necesario establecer el insumo, la relación del insumo, si tenemos o no los elementos de protección para enfrentarnos a estos pacientes dentro de los servicios de atención en donde trabajamos. También es importante entender los protocolos de colocación de las EPP porque bueno, entendimos en el proceso que es posible infectarnos con la descolocación de los protocolos. Entonces es importante dentro de los consejos verificar, bueno, además de verificar la disponibilidad, entender que los EPP tienen un protocolo de instauración o de utilización, pero también un protocolo de retiro. Estos protocolos de retiro están en los lineamientos para la atención al COVID, los lineamientos fonoaudiológicos para la atención al COVID. Para el momento de la evaluación, debemos entender si estamos atendiendo un positivo, si estamos atendiendo un negativo, si estamos atendiendo un post-COVID, si ese post-COVID es post-intubado o si estamos atendiendo un sospechoso. Eso debemos entenderlo al momento de la valoración. Debemos entender y nos dimos cuenta que por prevención los tiempos de exposición de las diferentes evaluaciones o abordajes terapéuticos debían disminuir y entonces el protocolo de atención fonoaudiológico disminuyó. Pasamos de unos 30 minutos a unos 15 minutos de atención para paciente sospechoso y a unos menos de 10 minutos para paciente positivo por COVID. El límite de tiempo de exposición aún sigue siendo estrictamente necesario. No haga dentro de la habitación cosas que podría hacer por fuera. Empezamos a diversificar un poco, empezamos a hacer atención por tabletas, por instrumentos electrónicos, incluso estando a algunos metros del paciente, todo para alejarnos un poco de la exposición. Idealmente 15 minutos para pacientes sospechosos, menos de 10 minutos para pacientes positivos para hacer evaluación e intervención exclusivamente en disfagia. Distanciamiento. Empezamos a entender que la evaluación debe estar, si era estrictamente necesario estar en el mismo lugar que el paciente, empezamos a entender que teníamos que alejarnos 1.5 metros, mínimo 1.5 metros del paciente en el momento de la evaluación, si no correspondía un contacto directo. Para el momento propio de la evaluación, no evaluar tos voluntaria, porque nosotros cuando vamos a la evaluación, en función de proteger al paciente, siempre le decimos tosa voluntariamente, no a manera refleja, tosa voluntariamente. Y ahí nos damos cuenta si la tos puede ser un mecanismo de protección o no. Porque en muchos pacientes, sobre todo neurológicos, para hacer un poco el ejemplo, la tos es ineficiente. Y una tos ineficiente no saca del tracto aéreo inferior alimentos, ¿no? Entonces no podríamos habilitar vía oral en un paciente con tos ineficiente porque tendría un alto riesgo de aspiración o broncoaspiración. Entendimos que para poder habilitar vía oral y trabajar de deglución con un paciente deberíamos mantener la relación de la escala de Glasgow o, por ejemplo, lo que relaciona el estado de conciencia para poder entender la aplicación o la ejecución de un protocolo de habilitación de vía oral. Y necesariamente mantener un posicionamiento lateral o en la parte posterior del terapeuta. Ojo.
es importante que en la evaluación no nos coloquemos de frente. En fonoaudiología, muchos de los procesos valorativos y de intervención debería ser frente al paciente por muchas cosas, por incluso maniobrabilidad de algunos elementos o equipos para trabajo terapéutico en boca. Sin embargo, aquí nos dimos cuenta que no podía ser posible, que la evaluación y la intervención tendría que ser o en lateral o en posterior. Bien, si hay necesidad de valoración con alimentos, es necesario mantener los lineamientos de la transformación de consistencia, entendiendo que hay consistencias mucho menos riesgosas que otras en el proceso de ingesta de alimento. Y para la evaluación clínica, es necesario que la evaluación clínica se haga con el paciente, bueno, con el test de deglución de saliva o test de deglución repetitiva de saliva. Es decir, para el paciente positivo no es necesario dar alimentos, no es pertinente dar alimentos. La evaluación se hace con la deglución de saliva y se hace a través de una ausculta cervical. Esta ausculta cervical preferiblemente con un fonendoscopio particular por cada paciente o con un fonendoscopio aislado por látex y que se pueda luego limpiar, ¿no? Según condicionamientos locales o condicionamientos institucionales de limpieza y desinfección. Dentro de las consideraciones de la evaluación clínica e instrumental, no se omitió la nasofibrolaringoscopia, aunque al principio a marzo, abril y mayo del 2020 no se empezaron a hacer, no se hicieron, luego empezaron a hacerse bajo una serie de protocolos muy fuertes de bioseguridad. Empezaron a movilizarse pacientes a salas de nasofibrolaringoscopia o a salas de videofluoroscopia, salas de radiología para hacer o la FIS, la nasofibrolaringoscopia, o la videofluoroscopia o faringografía, como se denomina en Colombia. Dentro de estos elementos se sugirió que solo estuvieran presentes los dos profesionales vinculados a la acción, el radiólogo o el auxiliar de radiología con el fonoaudiólogo y el otorrino y el fonoaudiólogo en caso de la FIS. Que no hubiese más profesionales en la sala, porque a veces hay más profesionales en la sala, y que de poder ser, la alimentación sea autosuministrada, es decir, que sea el paciente quien la suministre, quien la autosuministre para poder ver la referencia de la alimentación. Todo esto con el paciente con tapabocas, que, bueno, se hace un proceso de adaptación. Consejos para la terapia en casa. Bueno, el profesional debe programar una ruta de atención importante. Todo profesional de la fonoaudiología, incluso esto aplica para todos, que tenga atención en un mismo día de pacientes sospechosos o negativos y de pacientes positivos, es importante que la atención a pacientes positivos lo deje sobre el final del día y no que haga atención a pacientes positivos al inicio del día para después hacer atención a pacientes negativos o sospechosos. Muchos consejos: favorecer atención vía telemedicina. Encontramos y entendimos que la telemedicina también pudiese ser una opción, aunque realmente la veníamos aplicando hace mucho tiempo. Cumplir con normas locales de circulación y transporte en el domicilio, esto específicamente para atención domiciliaria. Incorporar y enfrentar al familiar el cuidado principal para mantener la rutina en la atención, importantísimo. Antes ya nos dábamos cuenta de eso, pero ahora más fehacientemente el familiar es un elemento indispensable para la intervención terapéutica. ¿Por qué? Porque el familiar ya tiene contacto de por sí con el paciente sospechoso o positivo y necesitamos entrenar al familiar para que sea en algunas ocasiones nuestras manos o nuestros ojos dentro de la atención con el paciente. Nada, por último mencionarles que todo esto hace parte de un documento final que esperamos esté publicado muy pronto acerca de protección personal, abordaje fonoaudiológico, gastroenterológico y otorrinolaringológico de la disfagia, de la deglución y la disfagia exclusivamente. Este documento es un documento definido por 7 países o escrito a varias manos por 7 países latinoamericanos, entre ellos Colombia, y en representación del país de Colombia estamos nosotros como Universidad Metropolitana digamos que o bajo la participación de mi persona como secretario de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia.